Un poco a lo que va este ejercicio es sondear. Si ustedes se fijan, muchas veces nos es muy difícil distinguir qué parte está operando en la realidad y qué parte es discursiva. Ese es uno de los principales problemas en relación a la atención de personas con discapacidad, que tenemos por un lado los discursos a nivel político, a nivel incluso UNESCO, incluso dentro de los propios museos, de qué tanto estamos atendiendo a las personas con discapacidad, y tenemos por otro lado una cierta cosquilla, o no sé cómo decirlo, inquietud, de si realmente lo estamos haciendo o si solo es como una especie de simulación de sí te recibo, pero eso no implica que esté accediendo quizá a los contenidos del museo, del patrimonio que queremos que acceda. El primero, que es el que me parece más importante y que quisiera que trabajáramos mucho más hoy, son las acciones críticas. Es decir, es toda aquella teoría que no se ve, pero que siempre está debajo de todo lo que hacemos. Entonces, si de entrada yo pienso que si hay acceso a la cultura, por ejemplo, mis acciones están como dirigidas a reforzar ese sí creo que hay acceso. Quien duda de ese acceso a lo mejor es mucho más viable que trate de tomar nuevas estrategias porque cree que no es suficiente, ¿no? Entonces, estas acciones críticas son todas las reflexiones que hacemos sobre nuestro propio quehacer cotidiano en los museos, ¿no? Por otro lado, tenemos las acciones comunicativas, que son sumamente importantes, me parece a mí que no solo en el caso de la atención a personas con discapacidad, pero ahí son mucho más evidentes. Es decir, qué tanto establezco o cómo establezco las relaciones interpersonales con ellos. Este punto es muy difícil, particularmente porque no nos han enseñado a convivir, sino que hay un sesgo, ¿no? Es un poco lo que decíamos, por un lado tenemos las visitas, no sé, para personas con ceguera, y a lo mejor no sabemos ni siquiera distinguir entre ceguera y debilidad visual, y nosotros decimos, bueno, ellos van por un lado, nosotros por otro, y entonces no hay una real inclusión. Y de hecho, como guías o como incluso quien diseña los programas no está tan seguro de cómo acercarse afectivamente, ¿no? Porque sí mostramos una barrera de no sé si, por ejemplo, muchas veces a los chicos en silla de ruedas, te ayudo, y ellos, a lo mejor uno lo hace con buena intención, pero ellos lo sienten como algo molesto porque ellos dicen, bueno, si yo necesito ayuda, te la pido, gracias. Entonces, esas pequeñas cosas van a ir modificando nuestra relación, a pesar de que la estrategia, digamos, en papel, paso 1, paso 2, paso 3, sea la misma, la forma de implementarlo desde la relación interpersonal es muy, muy importante. Y yo digo que esto no es solo para las personas con discapacidad, sino en cualquier grupo, ¿no? Puede ser la misma estrategia didáctica, pero la forma de implementarla puede cambiar totalmente los resultados, ¿no? Entonces, tenemos que atender a las acciones comunicativas, y aquí tenemos en realidad como los principales problemas, si ustedes se fijan, que es cómo convivir con ellos, si los integro a otros grupos o no, cuáles son los retos a las dificultades que cada uno de estos grupos plantea, ¿no? Y tenemos por último las que son mucho más sencillas de resolver ya teniendo claras estas dos, que son las acciones estratégicas, que es entonces sí, ¿qué acciones voy a tomar yo concretamente? ¿Cómo voy a diseñar mi programa? Si se aborda de igual manera, si necesito conocimientos específicos de cada discapacidad. ¿Por qué digo que esto es mucho más sencillo? Porque tener una capacitación, digamos, sobre discapacidad visual es mucho más sencillo que cambiar nuestra forma de pensar la discapacidad. O sea, es más fácil que tú sepas teóricamente, bueno, tiene tales limitaciones, tiene tales posibilidades, que cuando tú te enfrentas a un grupo te das cuenta que aunque sepas de discapacidad visual, no es un manual, porque no hay manual para las personas. Pues si nosotros tratamos de cada uno de nosotros pensar en todo lo que somos malos, imaginen que, por ejemplo, yo soy muy mala para los deportes, ¿no? Ok, entonces, ¿qué hago como persona con esa falta de habilidad? Pues lo omito. Lo que hacemos normalmente es, si yo sé que soy mala para el fútbol, pues no juego fútbol, ya, así de simple. ¿Cuál es el problema de las personas con discapacidad? Que tienen que enfrentarse al mundo, pues, y que el mundo los limita no solo en esta cuestión del deporte, sino en muchos, muchos ámbitos. Entonces, no hay una cuestión de evitabilidad, no sé si existe esa palabra, sino más bien nosotros tenemos que ver cuáles son esas acciones para que la discapacidad no sea limitante.
Ahora vamos a hablar un poco de ese tema, pero sí de entrada es importante saber que sí se necesita un conocimiento específico, pero que este no es suficiente. O sea que aunque sepamos qué es la discapacidad visual, qué es la discapacidad auditiva, cuáles son los tipos de discapacidad, eso no nos va a llevar a entablar una buena acción crítica en un museo, porque si no sería tan sencillo como comprar un libro de tipos de discapacidad, leerlo, aplicarlo. Entonces, es mucho más difícil trabajar este nivel, que es cómo cambiar nuestra percepción sobre las personas con discapacidad, más allá de entender cuáles son sus especificidades biológicas, por decirlo así. Vamos entonces a ir pensando, no las voy a borrar, porque todos estos temas me parece que son como los fundamentales y los que nos están como dando vueltas siempre mientras diseñamos un programa para personas con discapacidad. ¿Cuáles son las sensaciones, digamos, o los pensamientos que nos pasan cuando somos ese hombre que espera algo y no sucede? Frustración, muy bien. ¿Qué otro? Tristeza. Culpa puede ser, dolor. Desesperación. Impotencia, desesperación, decepción, muy bien. Ahora, ¿alguno de ustedes se ha sentido como la mariposa? Hasta enojo, ¿no? Enojo puede ser, muy bien. Y si ustedes fueran como la mariposa, ¿qué sentimiento tendrían? Resignación, frustración, enojo. O como un reto, como para tratar de ahora intentarlo. Entonces, tenemos estos dos sentimientos globales, digamos, en el problema de la discapacidad. Uno, una sociedad que exige algo que no se va a dar, y otro, un individuo que quiere cumplir las exigencias de esa sociedad que tampoco va a dar. Ese es un problema que va más allá, digamos, del sentimiento individual, sino piensen solamente en la impotencia que es, bueno, yo lo he platicado con muchos, casi todos los niños y jóvenes con los que convivo tienen discapacidad intelectual. Y alguna vez uno de ellos me contó sobre un sueño, que era cuando quieres despertar y no puedes, que supongo a muchos nos ha pasado, y que tienes la sensación de que quieres moverte, pero no puedes moverte. Y el problema que él me decía, él tiene una discapacidad mucho más ligera, y me decía que el problema era que él se despertaba y sentía lo mismo, ¿no? Entonces, esa sensación, digamos, si ustedes se fijan, llegar con ese sentimiento, digamos, a enfrentar la familia, la escuela, el trabajo, incluso los museos que nosotros pensamos que es un ámbito recreativo, llegar a enfrentarlo desde ese sentimiento es muy difícil, y ser recibidos también de forma distinta como reciben al otro es forzosamente difícil, y no solo difícil en términos humanos o emotivos, sino piensen todas las barreras que se pueden tener en un museo, ¿no? Simplemente cuando no hay baño, así para nosotros, que vas a un museo, llevas horas caminando, baño y no hay. O sea, digamos, tenemos un grado de frustración mínimo, pero si todo el museo va a ser distintos grados de frustración para mí, ¿qué va a suceder? Que mejor no voy. ¿Para qué? Piensen desde, por ejemplo, un niño que tiene que transportarse en transporte público, no sé, media hora por muy rápido, ¿no? Bueno, es lo que consideramos relativamente rápido. Media hora, ya en el transporte, todas las veces que lo vieron mal, si se portó mal, digamos, si se quejó, si su mamá lo regaña, si lo sobreprotegen, llegas y te reciben distinto. ¿Cuál es el objetivo entonces que estamos planteando nosotros en los museos? Un problema importante es que no logramos lidiar con esa sensación y que no logramos entender mucho desde qué parámetros llega nuestro visitante, sino pues también es mucho la carga de trabajo, pues que son hordas y hordas, y entonces uno los trata como ya el que sigue. Entonces, el trato, digamos, debe de ser muy, muy importante, porque debemos de comprender entonces que sí, si bien un niño, un joven, un adulto con discapacidad puede tomar esta diferencia como un reto, también lo puede tomar como un bloqueo, como una frustración.
El problema central en los museos es que, a diferencia de en las escuelas se tiene mucho tiempo para hacer un diagnóstico del niño, ¿no? Entonces yo entiendo muy bien cómo piensa, qué hace, qué no hace, porque lo veo diario. Pero en un museo llega de pronto alguien donde no tengo ni idea de qué está pasando por su mente, ¿no? O cómo es, o qué limitantes tiene, o qué limitantes no tiene. Entonces, esa misma sensación del hombre es la que tenemos también cuando recibimos en el museo a una persona con discapacidad. Es decir, debo de ser más cuidadoso, debo de ser ¿cómo?, ¿no? También me frustra a lo mejor ver que yo le quiero enseñar, digamos, algo y él no lo comprende, o que a lo mejor le exigí de más, le exigí de menos, no sé si le molesté cuando le hice tal pregunta o no. Entonces, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál ha sido su reacción normalmente? Normalmente, bueno, nosotros al menos en el museo lo que hacemos es que los tratamos prácticamente igual que a los adultos. Pero las personas que van acompañadas de un adulto, o sea, los niños que van acompañados de un adulto, normalmente el adulto es el que está, o sea, la persona con discapacidad actúa normalmente, no tiene ningún problema, interactúa y te dice, no entiendo, repítemelo, o ¿y esto por qué? Pero la persona normal, es que no le diga esto, es que, o sea, hay que ver cómo está. Cuando es un grupo, normalmente los grupos hacen la visita, o sea, la agendan con anticipación y entonces ya uno habla con ellos, bueno, qué tipo de discapacidad tienen, qué nivel más o menos, no tanto educativo, sino más bien qué nivel tienen como de edad, ¿no? Los puedo tratar como niños de qué edades más o menos, o como adultos, o como, y entonces ya sabes cómo tratarlos más o menos. Ok, aquí hay algunos puntos importantes que hemos tratado. El primero es el miedo. Ese miedo es la clave, digamos, básica, y por eso les decía, es mucho más fácil implementar una estrategia, ¿no? Conociendo si tiene debilidad visual, pero enfrentarnos a ese miedo, ahora, es muy interesante ver cómo lo abordamos porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a la otra edad. El problema es que casi siempre lo hemos omitido, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden caminar por la calle y ver a una mujer indígena, ¿no? O sea, omisión, pues. O sea, lo que tendemos a hacer es omitir todo aquello que nos causa como conflicto, pero nuestro trabajo es nuestro trabajo y hay que hacerlo, ¿no? El problema es entonces cómo se enfrenta uno a ese miedo, y miedo a qué exactamente, ¿no? O sea, ¿de qué tenemos miedo? ¿Qué nos puede pasar, pues? Nada, el problema es que nosotros no distinguimos. Esto pasa mucho con los grupos con discapacidad. Para ellos, por ejemplo, se comentaba, se habla con las maestras para ver qué nivel tienen. Bueno, ¿y por qué eso no lo hacemos con todos los públicos? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el...? Cuando es una visita escolar, sí. Pero digamos, cuando llega cualquier persona, nosotros pensamos que hay un contenido general que por ahí algo le jala, ¿no? Entonces es mucho más sencillo enfrentarse a grupos, porque ya hay programas muy establecidos, ¿no? Para empezar, porque llevan los maestros, porque el maestro dice qué quieren que veas, porque ya hay una serie de pautas mucho más estructuradas que te dan menos margen de incertidumbre, por decirlo así. Pero cuando llega una persona o no sé, por ejemplo, yo organicé en esta escuela que les digo, son niños que van desde el año hasta los 15 años, entonces de pronto decían, bueno, vamos a salir en sábado, ok, vamos a salir en sábado. Era una cosa más autogestiva porque obviamente la escuela no se hacía responsable ni nada, sino salíamos en sábado, íbamos a museos, en muchos, por ejemplo, no nos recibieron. En otros, cuando nos recibieron, nos decían que no tenían personal especializado para darnos las visitas. En otros no pudimos entrar por la accesibilidad de los museos. En otros, cuando entramos, nos estaban cuidando mucho los de seguridad. O sea, son toda una serie de problemas, digamos, que uno se enfrenta cuando no va como en esta visita especial, por decirlo así, o escolar, ¿no? Entonces, el principal problema, digamos, es... tenemos o tendemos hacia dos actitudes que no solo son en nuestro entorno, sino dentro, como ya lo comentaban por ahí, incluso dentro de la familia, que es o la sobreprotección o que esta frustración genera básicamente enojo, ¿no? Entonces, por un lado, la sobreprotección es como comentaban, ¿qué te ofrezco, qué te doy? Que casi me hinco para que te sientas cómodo, pues. Y por otro lado, tenemos este enojo que se manifiesta sobre todo con desprecio o miedo, ¿no?
Es mucho menos sentido en los niños, porque en los niños todavía nos parecen tiernos, dulces, pero enfrentarse a un adulto con discapacidad es otra experiencia, porque muchas veces causa miedo así nada más verlo pasar, ¿no? Dices, ay no, ¿qué me va a hacer? Pues nada, en general nada. Tenemos también otro tipo de problemas como más biológicos, digamos, en términos de que puede haber una convulsión, puede haber, o sea, cuestiones a las que deberíamos estar preparados, sobre todo porque sí son como ya, no es de aquí a que voy a, sino urgencias, pues. Entonces, ¿cuáles son las formas de enfrentarnos a estos grupos? Uno, tratando de pensar yo qué hago, ¿lo sobreprotejo? O por el otro lado más bien como que ojalá no me toque esa visita. Lo que tengo que procurar es revisar yo a mí mismo, ¿no? Este es el problema básico, que es el problema de la autodeterminación. Ese tendría que ser como el concepto central, creo, de la sesión de hoy. Hay un problema que se está moviendo a nivel teórico, sobre todo en estos últimos 3, 4 años, que es que nosotros somos los que nos creemos normales, ¿no? Y como somos los normales, nosotros podemos decir qué se supone que debe aprender el otro, hasta dónde puede llegar, qué puede hacer, qué no. Ese es un problema importante porque es como comentaban, tienen a su mamá a los 40 años. Y la principal preocupación de una madre con un niño con discapacidad es qué va a pasar con mi hijo cuando me muera. ¿Por qué? Porque ¿de qué va a vivir si no hay espacios de trabajo? Son muy fácilmente maleables, digamos, precisamente porque se les ha enseñado a obedecer, no a pensar. Entonces, si yo le digo, haz esto, lo hace. Si le digo, no, él no es, o sea, no tienen tantos criterios, sino si en la persona que confío me dice que lo haga, lo hago. Entonces, ese es un problema muy importante, que es el problema de la autodeterminación. Nosotros nos sentimos determinados en el sentido de que yo sé qué quiero, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, si quiero lo hago, si no quiero no lo hago. Ellos no. Y entonces, si nosotros en el museo tratamos de romper con esta autodeterminación, ¿cuántas veces les hemos preguntado a ellos qué quieren aprender, qué les interesa del museo? Generalmente se lo preguntamos si acaso al acompañante, ¿no? O ya de entrada, pues lo que hay. Entonces eso se da. Pero un punto importante es la autodeterminación, es decir, ¿ellos qué quieren? No los conocemos. Por eso es tan difícil establecer programas para personas con discapacidad, porque no se conocen. Y no basta una estadística de tantos tienen discapacidad visual, o si tiene discapacidad visual, entonces voy a aplicar esta estrategia que es para ciegos, ¿no? No basta, y no basta porque no estamos comprendiendo la multidimensionalidad de una persona. Piensen ustedes en qué tantas cosas están disminuidos, digamos, en términos de habilidad, de capacidad, y todo lo que hacen para restaurarlo, ¿no? Día a día. Por ejemplo, a lo mejor, no sé, mi hijo tiene 4 años y odia el contacto así como tan apegado, ¿no? No le gustan mucho los abrazos. Entonces, él cuando digo metro, es así como, no. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Restablecer algo, ya sea, o entender que así es, o yo como mamá digo, bueno, entonces no te vas al metro y nos vamos en taxi. Ok, tenemos de entrada esas 2 vías. ¿Cuál creen que es la más apropiada? Para él. Enfrentarlo, ok. Y obviamente no lo voy a meter a las 12 del día si sé que tiene pánico, pero sí poco a poco hasta que él entienda que así funciona y que no pasa nada. El problema con esta autodeterminación es que no dejamos que ellos decidan, ni piensen, o sea, no entendemos qué está pasando en su mente. Y en la medida que no lo entendemos, no podemos establecer programas para ellos. ¿Por qué? Porque tienen ahí un público desconocido. Es como si ustedes hacen un estudio de público y no conocen realmente ese público, ¿no? Debemos de entender también que para que un ser humano se realice, no todo es productividad. Entonces, hay muchas más cosas que ellos necesitan. Muchas veces no sabían, nadie sabía cómo era su tono de voz, con eso te lo digo. No, o sea, sabían que sí hablaba porque lo oían con un compañero así cerca, pero apenas te ponías así y ya se iba. Entonces nadie sabía qué estaba pensando, si estaba aprendiendo, si no estaba aprendiendo, nada.
Este chico tenía 14 años. No sé, estábamos jugando y estábamos poniendo canciones que a cada quien le gustaban. Un chico puso una canción de estas de Alejandro Fernández, o de no sé cuál, la verdad, no estoy muy enterada de eso. Y la puso y el otro se paró así tal cual y la cantó toda de corrido. No sabíamos por qué. Después hablamos con su papá y resulta que era una canción que siempre le repetía a su mamá falleció. Y para él era como, o sea, le representaba todo. A partir de ahí, por ejemplo, empezamos a enseñarle todo cantado. Tal cual, en un festival de 10 de mayo pudo aventarse 10 canciones así. O sea, son cosas que a lo mejor yo podría partir de su discapacidad y decir, bueno, tiene discapacidad intelectual, tiene 14 años, no habla, no hace esto, no hace esto. Pero si yo descubro cuál es el punto, digamos, que sí puede, esa es una cuestión fundamental para comprender la autodeterminación. Dejar de ver a las personas con discapacidad como qué es lo que no puede hacer, sino qué es lo que puede hacer. Ok, vamos entonces a distinguir un poco el debate que se está dando. Básicamente es el debate que a nivel teórico es el debate de integración contra inclusión. Hay una diferencia entre integración e inclusión. En la integración se consideran las particularidades del grupo con discapacidad, pero siempre se le trata separado del resto del público, es decir, son estas visitas especializadas. Por ejemplo, recuerdo mucho la experiencia de San Carlos, que tenían obras táctiles, ¿no?, para ceguera. Ok, entonces, llega un grupo, generalmente vinculado con alguna asociación, y trabajan, pero no es la misma visita que se le da al público general o sin discapacidad, podríamos decir. Ahora, la diferencia con la inclusión es que se pretende que estas barreras no existan. Muy bien, tenemos aquí un punto importante, bueno, con esta experiencia, que es cómo pasar de la integración a la inclusión. Y si es deseable, porque no siempre, ¿no? En los museos tenemos que pensar en las posibilidades de tener ambas. ¿Por qué? Porque hay muchos grupos específicos donde un centro de atención múltiple te dice, quiero llevar a mis alumnos. Y puede hacerse tal cual como para ese grupo o puede hacerse con todo público, ¿no? Para mí resulta más interesante la inclusión en un sentido social, digamos, en el sentido en que realmente procura no establecer diferencias entre normal y anormal. El problema de las experiencias con inclusión generalmente es que requiere no solo de tu capacitación, sino de todas las personas que forman parte del grupo que acompaña a la persona con discapacidad, entiendan la problemática más allá. Por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias donde también a lo mejor el guía es bastante accesible, procura hacer adecuaciones curriculares, etcétera, pero los que participan en la visita se separan del chico que tiene discapacidad, ¿no? O sea, tal cual, no es probablemente el guía, digamos, o el moderador, o como lo quieran llamar, sino el mismo grupo que participa. Entonces, la inclusión es más bien como una utopía, digamos, es como la salud, ¿no? El doctor siempre te dice que la salud es el objetivo, pero en general todo el tiempo más bien te está arreglando cosas. Es un poco así. La inclusión es, digamos, una meta utópica, pero no quiere decir que por ser utópica no haya acciones que lleven hacia ella. Entonces, si nosotros lo pensamos así, nuestras acciones deben de ir poco a poco, y es mejor en nuestros museos partir de la integración e ir viendo en qué medida podemos dar la inclusión. Por ejemplo, recuerdo que el Museo Carrillo Gil tiene, no sé si todavía lo tenga, pero tenía un programa de sensibilización para acompañantes, ¿no? ¿Cuántas veces pensamos en sensibilizar a las familias? A lo mejor si nosotros vemos, como acá comentaban, que ellos son la principal barrera, entonces nuestro principal a lo mejor objetivo para lograr una inclusión no es el niño en sí, sino la familia, los maestros, con lo cual se puede permear mucho más ampliamente y realmente construir un entorno inclusivo, ¿no? Vamos a distinguir entonces, si quieren tomar nota de esto, lo voy a dictar un poco, no que lo copien tal cual, pero las dos definiciones de discapacidad que siguen operando normalmente. Una es la que tenemos en los 80s, que dice: una discapacidad es una deficiencia evidente con una pérdida significativa de funciones físicas, mentales o sensoriales.
Esta es la taxonomía, digamos, o la clasificación general de las discapacidades, que se desarrolla mucho más puntualmente desde los 80. Si nosotros resumimos las discapacidades o el gran conjunto, la gran diversidad, están enfocadas en estas tres. Las físicas suelen ser las motrices, es decir, sobre todo es el clásico dibujo de la silla de ruedas, ¿no? Es decir, alguien que todo el resto de sus funciones están, digamos, biológicamente dentro de una normalidad, pero que hay alguna parte de su cuerpo que no responde, ¿no? Entonces puede ser la mano, puede ser un pie, puede ser... en general, la distinción entre física y sensorial es que la sensorial es cualquiera de los 5 sentidos. Entonces, dentro de las sensoriales van a entrar la debilidad visual, la ceguera, la sordera, etc. Y las mentales son una gama mucho más compleja. ¿Por qué? Porque tenemos todo tipo de trastornos biológicos, por decirlo así. Tal cual lo podríamos juzgar desde el punto de vista biológico como una diversidad neuronal. Entonces, básicamente dentro de las mentales tenemos el síndrome de Down, que es de los más clásicos, más recurrentes, por decirlo así, pero hay otros como por ejemplo el autismo o el déficit de atención, que no operan tanto sobre la cognición, es decir, ellos están comprendiendo todo, pero operan mucho más a nivel químico sobre la relación interpersonal. Entonces, por ejemplo, un autista, si nosotros le ponemos la mano en el hombro y no nos ha permitido el contacto, es muy fácil que reaccione violento. El déficit de atención también, los periodos de atención son muy breves. Entonces, digamos, en términos de capacitación, quizá lo que tendríamos que saber un poco es cuáles son esas limitantes, ¿no? Que es un poco a lo que iba. No puedo, digamos, operar mi estrategia igual para alguien que no ve, pero a lo mejor a nivel cognitivo está comprendiendo un discurso mucho más elevado a una discapacidad física donde el único problema es la accesibilidad del museo, ¿no? Entonces, lo que se plantea en los 80s y por lo cual se sigue retomando es porque se sigue utilizando esta categoría médica, básicamente, de diferencia biológica. Ahora, hay un cambio muy importante que se ha reafirmado hasta 2007, o sea, tiene nada y mucho menos en operatividad, que es la idea de discapacidad. Se las dicto, esta sí es la que me parece más importante. Dicen, discapacidad para el 2007 resulta de la interacción entre las personas con deficiencias biológicas y las barreras del entorno. ¿Eso qué quiere decir? Que la discapacidad no está en la persona, sino está en la interacción social. Es decir, sí hay una deficiencia biológica, pero esa deficiencia biológica solo es significativa en la medida que el entorno se lo impone. Voy a poner un ejemplo que ocupé para mi tesis, creo. Digamos que si yo quiero enseñar música a una niña que tiene todas sus funciones biológicamente correctas, digamos, pero no sabe leer ni escribir, y a un niño ciego, juntos, digamos, la discapacidad del ciego solo va a ser discapacidad en la medida que yo enseñe contextos. Pero si yo enseño música, a lo mejor con el tacto de la digitación de la flauta y con escuchar, para él su discapacidad no es limitante. Sin embargo, para la niña, a lo mejor si no sabe leer y escribir y yo le trato de enseñar música igual con texto, también va a ser una discapacidad. Entonces, discapacidad no lo vamos a entender solo en el sentido de biología, sino hasta dónde esa biología me limita con el entorno. Es decir, la discapacidad es algo que va a aparecer y desaparecer, por decirlo así. A lo mejor no es importante si yo soy ciego cuando como, ¿no? No es relevante, pero sí es si quiero observar una pintura. Entonces, ahí es donde aparece la discapacidad. No está todo el tiempo.
Eso es muy, muy importante para entender en nuestros museos los problemas de relación de cada una de estas deficiencias con el entorno que plantea cada uno de nuestros museos. Entonces, a lo mejor, si yo tengo una barrera motriz, y como decía el compañero, ¿no? Pero tengo una casa adaptada con escaleras, ¿cómo va a subir? Ese a lo mejor sea mi principal problema para resolver. ¿Por qué? Porque ahí es cuando va a aparecer la discapacidad como algo limitante. El resto del tiempo lo puedo hacer normal, digamos, o como decían acá, como para todos. Entonces, si nosotros entendemos la discapacidad como algo que aparece y desaparece según las barreras del entorno, lo que tenemos que hacer primero es detectar cuáles son esas barreras para cada discapacidad específica. Una vez detectando esas barreras, nosotros podemos ver cómo compensarlas. Y si es posible o no, porque a lo mejor como él dice, bueno, no hay dinero para rampa. ¿Qué puede hacer entonces? ¿Qué harían ustedes? Ok, va a ir una persona que no puede caminar, no tengo rampas, no puede entrar. ¿Qué hago? Como museo. Bueno, 1, puedes cargarlo. 2, puedes hacer un programa para que las obras del museo salgan al patio, ¿no? Y no sé, tales días, sábados, tales obras van a ser expuestas. No necesita entrar y subir la escalera. Es decir, no, a lo mejor tampoco se puede, por los permisos, por lo que sea. Ok, puedo hacer con reproducciones. Es decir, yo tengo que ir pensando cómo esa barrera brincarla, que no sea significativa, ¿no? Entonces, vamos a pensar en que sí es necesario conocer cada una de las discapacidades, pero solo en la medida que importen al museo. No necesito ser un experto, o sea, hay licenciaturas, por ejemplo, las licenciaturas de especialización, de especialización, ni siquiera son completas, sino una maestra sale siendo maestra solo en trastornos de conducta, en audición y lenguaje, en trastornos motores, y aún así se enfrenta un grupo, piensen también la dificultad de esas maestras, en un grupo donde tienes niños de 6 años, de todas las discapacidades. Entonces, ahí es donde necesitamos encontrar cuáles son los vínculos más que las diferencias, ¿no? En los grupos tan diversos, y aprender a ver la diversidad no como un problema, sino como una forma de aprovecharlo. El color era un código, ¿no? Si yo veía, digamos, esto lo trabajo muchas veces con niños, y por ejemplo, cuando yo veo que ellos a lo mejor no entendieron ese código, yo pongo 1, 2, 3, 4, como para darles una pista, y entonces ya ellos generalmente pueden como seguir, ajá. Entonces, algo muy interesante de esto, o por lo cual el ejercicio fue construido así, es porque hay también algo que hemos desperdiciado mucho en los museos, que es la potencialidad del coaprendizaje. Es decir, generalmente hay un centro y los demás, digamos, el centro es el guía, que es el que sabe, y los demás pues ya no saben, aprendan. Entonces, la coenseñanza y el coaprendizaje se dan todo el tiempo en la medida que lo permitamos. Para las personas con discapacidad este es un muy, muy, muy buen puente. Y eso sí, así lo puedo comprobar, no solo con mi trabajo, sino con el trabajo de mucha gente, donde plantea más bien formas de autoorganización. Es decir, debemos de entender también el museo en cierta forma como un taller. Y eso es algo que no siempre pasa. De entrada les recomiendo 2 textos que me gustaría mucho, pero bueno, uno es Pedagogía de la Escucha. El clásico de Freire también es Pedagogía del Oprimido, pero este es de Novara. Ahí nos permite cuestionarnos qué tanto estamos siendo partícipes de un grupo cuando lo mediamos. Se habla mucho actualmente en museos de mediación, pero ha tenido en la práctica pocos cambios por lo que yo he visto, ¿no? O sea, a nivel teórico ha habido cambios, pero a nivel práctico no, o no tantos. Esta idea básicamente es que, o lo que él plantea en este libro, es que para poder establecer realmente una enseñanza o un aprendizaje se necesita escuchar como guía, ¿no? Entonces, el peso recae mucho más en el visitante
que en el que va mediando, y debemos dejar la autoorganización. ¿Cuál es el riesgo de este procedimiento? Que no siempre funciona. Es decir, que yo pude haberles dicho, háganlo, y a lo mejor, no sé si ustedes hubieran dicho, no, pues voy al baño, voy por café, ya fue. Yo no puedo anticipar el resultado como en el caso de la otra mediación. Entonces tengo un problema entre proceso y resultado. Es decir, a lo mejor yo quiero lograr resultados y sé que no me van a dejar experimentar tanto como a ver qué pasa con este grupo, ¿no? Sino tiene que salir bien este grupo. Entonces, en la medida de lo posible, él da ciertas pautas de cómo ir integrando procesos de escucha a nuestra práctica, ¿no? El otro que les recomiendo mucho, bueno, ese es como básico, sí, ese yo diría que es un texto clásico de Paulo Freire, está escrito en los 70s. Para mí él es como el marco teórico principal que he trabajado. ¿Por qué? Porque él habla, bueno, no sé si conozcan un poco de él. Ok, en resumen, él trabajó alfabetización en Brasil, pero lo que él trataba de distinguir era una educación bancaria de una educación crítica o educación reflexiva. Él decía, el problema de la educación bancaria es básicamente que quien traza los objetivos, los programas, todo es alguien. O sea, ustedes tienen un programa que ni saben a lo mejor quién hizo y ustedes lo implementan, ¿no? El problema de esa educación es que entonces opera tal cual como la administración. Yo tengo un objetivo, unas actividades, un resultado, una evaluación. Pero muchas veces no es funcional, dependiendo de la sociedad. El problema para él es que más allá de eso no es una educación que esté permitiendo reflexionar, sino es una educación que transmite contenidos y que ni siquiera se está cuestionando la viabilidad de los contenidos. O sea, a lo mejor, ¿para qué quiere ese niño aprender eso? ¿Quién sabe? Pero se lo tengo que enseñar, ¿no? A 1, 2, 3, 4, ya. Por ejemplo, ahora doy clases en la universidad, no sé cómo salió el tema de los números, ¿no? Estábamos viendo arte Mesopotamia, me parece, o no sé qué, y salió el sistema de números. Y entonces yo les decía, bueno, a lo mejor si a nosotros nos hubieran enseñado que el 1 se escribe así porque tiene un ángulo, el 2 se escribe así porque tiene 2 ángulos, el 3 se escribe así porque tiene 3 ángulos, y así hubiéramos entendido mucho mejor el problema de la geometría y la relación con la aritmética, que a lo mejor si me dicen 1, 2, 3, cópialos. O sea, sí todos sabemos escribir el 1, 2, 3, 4, pero ni sabemos por qué se escribe así, o por qué la A se escribe como A, la B se escribe. O sea, no nos está, digamos, tenemos una gran cantidad de contenidos, pero no los estamos comprendiendo, los estamos usando. Esa es la diferencia que piensa Freire, el conocimiento no solo es para usarse, sino es para enriquecer a una persona, ¿no? Entonces, en la medida que yo lo use es una razón, digamos, instrumental, ¿no? Yo uso el mundo como instrumento y entonces todo lo que quiero conocer es porque lo quiero usar. Y eso es diabólico para mí. O sea, conocer el mundo en vez de relacionarte con él solo para utilizarlo es un problema importante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en los museos? Por un lado, yo diría, dar menos contenidos y comprender con mayor profundidad, ¿no? Yo he ido a visitas agotadoras, donde, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia, ¿no? Así, el castillo de Chapultepec, recórrelo en 2 horas. Aquí Benito Juárez, quién sabe qué, acá quién sabe quién. Salgo y digo, ¿qué? No entendí nada, así. Y estudio historia, ¿no? Digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Ahora, piensen ustedes que a lo mejor solo me enseñaran unas 3 obras, pero que con esas 3 obras yo comprendiera el Porfiriato. No necesito ni siquiera todas las obras de la sala. 3 que me hablen a mí, ¿no? Para eso es importante entender entonces cuál es el perfil del visitante, por qué le interesa. A lo mejor a él no le importa la historia, le interesan los vestidos, ¿no? Bueno, pues entonces yo puedo hablarte de los vestidos de la época y cómo ha cambiado la moda. Y no va a salir sabiendo de historia, pero a lo mejor la moda es un vínculo para que él comprenda un periodo histórico, un horizonte histórico. Entonces, digamos, tenemos que pensar en escuchar más antes de hablar, ¿no? Por eso a lo mejor yo les decía al principio, bueno, ¿cuáles son sus experiencias? ¿Qué han hecho? ¿Por qué están aquí? ¿No? A lo mejor pues los mandaron a tomar el curso, yo no sé. Tal cual, entonces uno dice, bueno, pues si te mandaron, pues bueno, es un punto, pero es un punto del cual yo debo partir.
que no te interese, entonces, ¿qué hago yo para que te interese? ¿No? Ok, ¿qué pasa mucho con las escuelas? O sea, lo mandaron al museo, pobre, o sea, ni siquiera le importa, en el mejor de los casos sí, pero muchas veces no, ¿no? Entonces es importante escuchar para poder entablar un diálogo. El segundo texto que les recomiendo mucho, que tampoco es especializado en discapacidad, pero me ha servido tanto. Sí, claro. Novara es italiano, en realidad está formulando algunos preceptos de Freire, pero lo que me gusta de Novara es que trae ejemplos muy concretos. Es decir, cómo hacerlo, él lo aboca más al aula, pero creo que a pesar de que hay diferencia entre educación formal y no formal, es muy, muy útil. Incluso trae muchas formas en que hacemos trampa como maestros, ¿no? Eso me gusta mucho de Novara. Por ejemplo, si yo dijera, ¿en qué año nació tal? O sea, a lo mejor la mayoría de mis alumnos universitarios no sabe. Pero esa es una trampa porque yo no les estoy haciendo pensar la historia, sino que yo ya sé la respuesta, ustedes no. Y lo que estoy haciendo es demostrarles que yo sé y ustedes no. El punto no es, yo sé que no van a saber desde antes. Y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿por qué? Porque queremos establecer nuestra jerarquía. Y eso se hace todo el tiempo. Aquí, por ejemplo, que me haya presentado, no tengo nada en contra de eso, pero que me hayan presentado con el currículum, ¿no? El currículum es solo para que digan ustedes, ah, ella sí sabe, yo no sé, ¿ok? O sea, el currículum no sirve de nada en la medida que está dado por autoridad y no por argumento. Podría yo no tener ese currículum, pero si les estoy diciendo cosas importantes, a lo mejor no soy nadie, digamos, académicamente, ¿no? Pero tenemos una trampa importante entre conocimiento y autoridad, y ese es un punto pues, que hay que bajar, por decirlo así. El otro texto que les recomiendo mucho y que me ha servido mucho para un proyecto que estamos trabajando Estela y yo en el Museo de Historia, aunque no es para personas con discapacidad, pero tengo tantas ganas de hacerlo con ellos, que es de Tonucci. Se llama La investigación comienza a los 3 años. Él es italiano también y él empezó a trabajar tal cual con niños de preescolar, de 3 años, y a hacer una distinción entre pseudoinvestigación e investigación. Pseudoinvestigación es lo que todos hemos hecho, que es copia de las monografías, de los libros, de internet, de donde quieran y jala información, ¿no? Y eso decimos que es investigar. Entonces, Tonucci va a decir eso no es investigar, obviamente, eso es pseudo-investigar. La investigación va a ser cómo plantear problemas. Y él tiene un trabajo muy, muy interesante con niños de 3 años. Él dice, un niño de 3 años puede hacer investigación. Y la hace todo el tiempo porque un bebé hace investigación de su mundo. Entonces, a nivel teórico, lo que él está planteando, y metodológico, es que cuando alguien investiga, lo que hace es preguntarse por su mundo. Más allá de tener datos, es por qué quiero entender esos datos. Por ejemplo, no sé qué día mi hijo, pues nada, ya está así, y me dice, oye mamá, ¿por qué el planeta se llama Tierra si tiene más agua? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cómo puede un niño investigar esa respuesta? ¿Qué harían ustedes? Bueno, puedo yo decirle la respuesta, ¿no? Pero entonces él no está pensando, sino él está diciendo, ah, porque mi mamá me dijo. Y entonces volvemos a lo mismo, delegas en la autoridad y no en el argumento. ¿Cómo puede él saber por qué la Tierra se llama Tierra y no agua? ¿Qué podría hacer a sus 4 años para investigarlo? ¿No? Ok, Tonucci lo que nos va a decir es que la diferencia entre un niño que investiga y un investigador profesional solo es el alcance de sus manos, pues. Un investigador profesional tiene muchas más herramientas, es decir, yo puedo utilizar internet, puedo utilizar libros del 1500, puedo utilizar... Un niño no. ¿Qué herramientas tiene a la mano?
Ok, entonces, sus propias herramientas vamos a entenderlas como herramientas del mundo exterior y como sus estructuras cognitivas, ¿no? Cuando nosotros lo planteamos así, todo museo nos sirve para investigar y yo creo que esa es una de las funciones básicas del museo. Si nosotros logramos entender cuáles son los intereses de cada público y lograr que investiguen, lo pueden hacer. Ahora, en el caso de la discapacidad, ustedes me pueden decir, bueno, y si tiene discapacidad intelectual, cualquier discapacidad intelectual, salvo la parálisis cerebral, supera los 3 años. La parálisis es mucho más complicada, digamos, la parálisis y algunas muy profundas de discapacidad intelectual donde, digamos, un logro es que sigan un objeto con los ojos, salvo esas muy, muy severas que en general no se las van a encontrar en los museos porque es muy difícil que salgan. Todos los demás pueden hacerlo y yo sí he trabajado en programas específicos, digamos, donde aplicando las ideas de Tonucci se puede trabajar investigación con personas con discapacidad. Creo que un problema muy interesante para ellos es más bien ¿por qué quiere entender eso? Evadimos mucho sus problemas, mucho, mucho, y en la medida que el museo nos sirva para tocar sus problemas, podemos realmente hacer esto que decimos siempre del aprendizaje significativo. ¿Cuándo hemos preguntado qué problemas les interesan a ellos? Pues nunca. Y de hecho hablar del problema de la discapacidad a través de los museos no se ha tocado. Y a mí me parece que es algo básico. O sea, ninguno de ellos está planteando su propia discapacidad en ningún museo. Y creo que hay ahí como un campo enorme por trabajar. ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son sus problemas? ¿Cómo están siendo sus estructuras familiares? Es decir, el museo nos permite conocer también su vida. Si nosotros partimos de esta idea de escuchar, ¿no? Si nosotros partimos de la idea de hablar, generalmente tenemos otro tipo de programas, ¿no? Que son los programas donde el contenido ya está dado y se hacen adecuaciones curriculares. No quiero decir que ninguna de las dos vías sea incorrecta. Lo que sí es que son vías distintas y que nos llevan a caminos, digamos, muy, muy, muy diferentes. Que es, por un lado, tenemos a los teóricos que siempre están formulando cosas maravillosas, que nunca bajan además de un círculo muy cerrado de académicos y que se cierran a congresos para 3 personas que los entienden. Y por otro lado tenemos quien está cotidianamente resolviendo esos problemas desde un nivel mucho más práctico. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Ya lo planteaba Marx desde el 1800, que es que por un lado tenemos una teoría que no opera en la realidad y por otro una realidad que no deriva en teoría. Entonces la empiria es algo muy, muy, muy importante para la construcción de conocimiento, ¿no? Y tenemos la práctica, pues el aspecto empírico. Si ustedes piensan, la mayoría de las investigaciones se hacen desde la realidad o desde la experimentación, ¿no? Entonces, por eso es muy importante valorar nuestro trabajo, no en un sentido como, sí, por un lado están los que saben y nosotros que ejecutamos, al contrario. Me parece que quien ejecuta tiene muchas más posibilidades de crear una teoría más precisa. ¿Por qué? Porque se enfrenta todo el tiempo a esa realidad. Entonces, conoce mucho mejor los problemas que quien los ve desde afuera, ¿no? En ese sentido, lo que yo les invito es mucho a formular una reflexión, no reflexión únicamente en qué pasó y por qué pasó así, sino poder derivarla realmente en teoría. Ahora, ¿cómo se hace esto? El primer paso, yo diría que es el conocimiento de un problema, ¿no? Un problema básico. Nosotros tenemos una gran cantidad de problemas cuando nos enfrentamos a un grupo con personas con discapacidad. ¿Cuál es el problema central? Esa es la pregunta básica, ¿no? Generalmente esos problemas van vinculados unos a otros, pero hay uno que sea o más importante o más urgente. Ahí dependerá como de sus prioridades, ¿no? Yo casi siempre me voy por lo más importante, pero eso tarda mucho tiempo. Sé que en museos no es tan así y que generalmente se va por lo urgente, ¿no? Es decir, a lo mejor yo en un mes tengo que sacar 3 programas y ya. Entonces, si nos vamos a ir por lo urgente está bien. ¿Cómo vamos a comprender esta problemática?
Hay muchísimas técnicas, ya en términos específicos. Una que yo les sugiero es el árbol de problemas. No sé si han escuchado de él. ¿No? Ok. Un árbol de problemas básicamente es una forma gráfica de establecer qué es lo que está mal en mi museo. Entonces, para crear un árbol de problemas, voy a dibujarlo aquí en pequeño. No, un mapa mental es algo mucho más complejo que resume ideas, ¿no? Un árbol de problemas lo que pretende es atacar un problema concreto y estructurarlo muy básicamente, ¿no? Entonces, lo que se hace es este dibujo. En general puede tener más variantes abajo o arriba. Aquí se anota el problema central. Para yo poder anotar el problema central, yo ya tuve que hacer una especie de diagnóstico, por decirlo así, o entender qué es lo que no está funcionando, ¿no? En la parte de abajo se anota cuáles creemos que son las causas. Es decir, si yo digo, no sé, ¿alguien quiere trabajar un problema? Para no hablar como en el aire. Bueno, ok, no es de discapacidad, pero ¿cuál es tu nombre? Lorena. Lorena me comentaba que ella sí trata de establecer diálogos en sus mediaciones, pero que tiene el límite de 1:30 horas. El problema de eso es que dice, no me da tiempo de escuchar a todos, o luego no quiero ser grosera y callarlos, y luego aparte tengo que dar los contenidos, etcétera. ¿Cómo le hago? Entonces, mi problema central es el establecimiento del diálogo, de un diálogo que además lleve a un aprendizaje, o no sé cómo lo quieran problematizar, ¿no? Ya dependerá como de su caso concreto. Ahora, ¿cuáles son las causas de que este diálogo nos esté dando como yo quisiera? Bueno, a lo mejor puede ser que yo no esté mediando lo suficiente en el grupo. Estoy suponiendo, ¿no? Mediando, ok. O la mediación es muy dispersa, ¿no? Puede decir. Otra causa puede ser la gran cantidad de visitantes juntos, ¿no? Otro a lo mejor puede ser el planteamiento de las preguntas, no sé, estoy suponiendo. Que haga preguntas a lo mejor demasiado abiertas para que todo el mundo opine y de pronto ya no sepa cómo cerrarlo. Ok, algo importante para estas causas es que cuando se plantean no se debe utilizar nunca el negativo, es decir, no puede decir no hago esto, no hago el otro, no, sino siempre se plantean en positivo. Es decir, mi mediación es dispersa, tengo gran cantidad de visitantes y las preguntas que planteo son demasiado abiertas, ¿ok? Acá pongo cuál es el problema y acá cuáles son las consecuencias de este problema. A lo mejor que no me da tiempo, a lo mejor que no llego a conclusiones en mis visitas, a lo mejor que no están aprendiendo lo que yo quiero, no sé. Ok, después de plantear esto, lo que se hace es plantear el mismo árbol, pero se llama árbol de soluciones. ¿Qué voy a hacer yo? Aquí poner cuáles serían entonces los resultados que espero en vez de las causas del problema. Y acá abajo voy a imaginar 1000 formas de modificar esto. Este es el punto creativo, digamos, de nuestro trabajo, por decirlo así. Si yo hubiera puesto mi mediación no es buena, lo más sencillo que piensa mi mente es poner mi mediación es buena. Por eso no se utilizan los negativos, porque cuando yo planteo soluciones generalmente lo que hago es quitar el negativo. Entonces lo que esto me permite es tener ideas. Si yo tengo una mediación dispersa, trato de pensar, ok, voy a tener una mediación centrada, ese es el opuesto lógico. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo le decía a ella, bueno, yo de entrada a lo mejor yo he ocupado 2 cosas cuando me pasa así con mis grupos, ¿no? Una, que utilizo un estambre, que cada que alguien habla se lo va pasando. Entonces a los 10 minutos o cuando ya veo que se me va a empezar a ir el tiempo, reviso y les digo, a ver, ¿cómo ve el estambre? Todos se paran, porque generalmente están sentados, se paran y ven quién tiene más. Y entonces se dan ellos mismos cuenta quién habla mucho, quién ni siquiera tiene estambre porque nunca ha hablado. Y entonces es una forma de evidenciar rápido para ellos quién está participando más y quién no. Y entonces se les invita como a que quienes no participen tanto participen más, quienes están participando más moderen su participación.
y entonces ellos solos tienden a regularse porque obviamente saben que a los, no sé, 15 minutos vamos a revisar otra vez. Entonces ya se van a dar cuenta que siguen hablando mucho, que casi no han hablado, etcétera. Entonces es una forma a lo mejor de mediar participación. Otra que le decía que he utilizado con niños muy pequeños o con discapacidad intelectual es que les doy 5 tarjetas y les digo, bueno, cada que participes me vas a dar una tarjeta. Entonces ellos piensan si realmente se quieren gastar su tarjeta en esa participación o si mejor en otra cosa que quieran comentar más, ¿no? Entonces son estrategias que a lo mejor pues sí no son de ningún libro, no son, ¿no? Sino tal cual yo tengo que ver cómo modero esa participación, ¿no? Y eso dependerá de mi público, dependerá de la situación, pero yo entonces puedo imaginar, no sé, la mayor cantidad de estrategias que encuentre. Ahí entonces es donde sí es muy interesante revisar manuales de actividades, etcétera, porque sí te pueden dar ideas, ¿no? Ahora, ya que tenemos una estrategia, lo importante es plantearnos qué queremos. Aquí se vuelve una pregunta interesante en el contexto de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que queremos? ¿Queremos los mismos objetivos que trazamos para las visitas, digamos, regulares o queremos otro objetivo? Los dos son válidos, pues si yo quiero que ellos aprendan los mismos contenidos que los demás, es un objetivo válido. Si yo quiero que a lo mejor él aprenda sobre su discapacidad, como yo les decía hace rato, o si yo quiero que él aprenda o que simplemente se lleve una buena experiencia en el museo, es decir, tenemos que saber primero qué es lo que queremos y que creo que tampoco está tan bien planteado así como yo lo veo un poco por fuera en los museos, ¿no? Respecto a las personas con discapacidad.